Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Vamos a retomar el periodo después de las vacaciones de Semana Santa. Después de los 2 días que no pudimos. Estuvimos sin energía y lunes pues continuamos el feriado. Bueno, pasamos del 18. ¿Cómo vamos con los proyectos? ¿Un comentario o algo? ¿O hasta esta semana lo vamos a comenzar? Ingeniero, quisiéramos que al final de la clase nos pueda ayudar con nosotros con una parte del proyecto que tenemos varias dudas. Que es bastante, porque podemos verlo ahorita si es rápido. No, sí, son varias. No sé si quieren que programemos una reunión, pero sí tendría que ser mañana. Sí, está bien. Noche. Podría ser en la noche. Sí, está bien. ¿Qué grupo es? Grupo 1. Grupo 1. Bueno, mañana no, mañana es jueves. No, mañana puede ser a cualquier hora. No sé a qué horas. En la noche puede ser 8 de la noche, 9 de la noche. Según convenga mejor. Si no es en WhatsApp, en el WhatsApp nos ponemos de acuerdo. Okay. Si hay dudas sobre la entrega del proyecto, no sé si habíamos hablado de fecha, pero como vamos a hacerlo con la modalidad de que se pueden grabar y luego me mandan el link y yo reviso la exposición, podemos tener esa entrega ya sea la semana que correspondía al tercer examen o incluso los primeros días de la semana de reposiciones. Podría ser esas fechas límites, que la semana de exámenes correspondía a la semana del 19. Entonces podría ser esa semana, incluso podría ser 26, 27 hasta el 28 de la siguiente semana, que es de reposiciones. Porque ya después sí hay que subir notas y eso de nota y hay que discutirlos y todo. Entonces, podemos hablar que tienen todavía un par de semanas más, 2 semanas y media para terminar de trabajar lo que es el proyecto, recordando que no vamos a hacer que hacer examen. El proyecto es a cambio del tercer examen, entonces estamos ahí con esas fechas. El software, pues clases en sí, de que tengamos que estar en Zoom a las 4 de la tarde, pues solo sería hoy y quizás lunes y martes que terminaríamos. Luego pues solo quedamos esperando las exposiciones. Entonces, vamos a dar una introducción, empezar hoy con lo que es el software. Espero que todos pues lo hayan instalado, no les haya dado error para que puedan practicar después de la clase o más tarde. Igual también estamos grabando la presentación. Entonces voy a empezar a compartir. Ahí si no ven la pantalla con el software, solo me confirman. Vamos a empezar a usar el software. Hoy quizás solo vamos a navegar en las herramientas. Luego el lunes vamos a empezar a hacer el circuito y lunes y martes pues ya haríamos la parte de armar el circuito hasta encontrar la cabeza de la bomba. El ejemplo que vamos a hacer va a ser el que hicimos en la clase. Era el de las pilas, más un intercambiador, más un tanque elevado. Ese mismo ejercicio que hicimos a mano, pues lo vamos a hacer mediante el software. Eso pues sería parte de validación por software. Es importante que también ustedes practiquen y generen un archivo, porque este archivo de ejemplo, que cada quien tiene que hacer este ejemplo en su archivo de PyFlow, lo tienen que hacer, lo tienen que guardar, ponerle su nombre y mandármelo, es parte del acumulativo. Son 2 archivos lo que se harían en la clase, que sería este como ejemplo, cada quien lo tiene que hacer, y también el archivo que hagan para el proyecto de exposición, para validar el proyecto de exposición de cada uno de ustedes. Ese va a ser otro archivo. Entonces, realmente me tienen que mandar 2 archivos como parte del acumulado de la clase. Este que es un acumulativo, más el archivo del proyecto que va a ser parte de la nota del proyecto de exposición. Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces
ahí están viendo lo que es el software. La verdad que es un software sencillo, no es, es unifilar, símbolos son sencillos, es un software bien sencillo, pesa poco, pero al menos en mi caso, pues hace lo que yo necesito, que es calcular bombas, dimensionamiento de tuberías. Gráficos, pues no es solamente unifilar, tal vez en isométrico se puede hacer algo, no es un software gráfico. La idea, pues, es armar los circuitos de tuberías lo más parecido a lo que tengamos físicamente. Eso, pues, para podernos ubicar. Pero no necesariamente tiene que ser exactamente como está en el plano. Por ejemplo, yo en el software no necesito hacer este quiebre. Mientras yo ingrese los codos e ingrese las distancias e ingrese los cambios de altura. Yo puedo hacer una sola línea, no necesito tener que ingresar este cambio, simbolizar este cambio de dirección, pero sí los accesorios y los cambios de altura. Entonces, eso es parte del software. Entonces, vamos a empezar. También en la página, bueno, donde yo subo los videos, están los videos del periodo pasado que también enseñamos este software. Entonces, si alguien eh, quiere complementar con esos videos o adelantar, pues puede ingresar a verlos. Hoy vamos a ver lo que es el ambiente de trabajo del software. Aquí pues tenemos las herramientas que muchas pues son las propias herramientas de cualquier software como los de Office. Comenzando, pues tenemos aquí, esta es como cuadrícula, es la zona donde nosotros vamos a dibujar nuestro sistema hidráulico. En este caso, pues vamos a hacer el software, lo vamos a usar para, ejemplo, un sistema de bombeo. Pero en este software también se pueden hacer cálculos de vapor y se pueden hacer cálculos de vacío y se pueden hacer cálculos de aire comprimido. Entonces, para cualquiera de esas aplicaciones se puede usar. Lo que va a depender, pues, el material y el fluido de trabajo. En este ambiente vamos a dibujar lo más parecido que podamos al circuito que nosotros tengamos. La idea va a ser dibujar lo más parecido al ejemplo que hicimos. La parte del pozo, la bomba, las pilas, la torre y el tanque elevado. Entonces la idea va a ser dibujar lo más parecido en este ambiente que va a ser donde está el ambiente en cuadrícula. Luego, comenzando por la parte superior, bueno, aquí tenemos las barras de herramientas, los menús desplegables, que muchas de estas herramientas pues son las que tenemos en cualquier software. Por ejemplo, tenemos un menú desplegable de archivo, de file. Aquí al desplegar pues tenemos muchas herramientas como nuevo archivo, nuevo trabajo, nuevo archivo. Tenemos una herramienta para abrir archivos que ya tengamos en la computadora. Podemos abrir algunos ejemplos. Esta parte donde abrir algunos ejemplos, si nosotros le damos clic, pues aquí nos da una gran cantidad de ejemplos que trae el software por default, que nos pueden servir de base para después nosotros hacer nuestro propio cálculo. Por ejemplo, vamos a ver que es un sistema de agua, un circuito cerrado. Entonces, este es un ejemplo en una vista isométrica. Es un diagrama unifilar, en este caso un circuito cerrado, es decir, que la tubería sale y regresa al mismo punto donde comenzó, que no es el caso de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo sale de la cisterna y termina en el tanque elevado. Entonces, ahí podemos ver algunos ejemplos en la barra de menú desplegable de file. Luego, pues salvar como, salvar pues si ya lo creamos, salvar como si es primera vez que vamos a salvar y necesitamos guardar el archivo en algún lugar de nuestra computadora. Luego tenemos algunas herramientas que quizás estas sí son propias del software, como es salvar una imagen de la pantalla. Así como está ahorita, yo puedo salvar, es como hacer un print screen. Entonces con esta herramienta yo lo puedo salvar. Si queremos mandar a hacer alguna consulta o nos hicieron una consulta y queremos mandar un ejemplo, pues le damos print screen o salvar imagen a lo que yo tenga en la pantalla. Se lo podemos mandar. También podemos mandar el archivo por un correo. Para eso tenemos que tener configurado el correo. O si queremos mandar solo una imagen, que pues sería la misma imagen de la pantalla. Podemos también convertir a PDF para usarlo en un informe, una memoria de cálculo. Podemos generar un PDF de nuestro cálculo hidráulico, nuestro sistema. Luego, pues las opciones de imprimir, estas también, cómo configurar la página, donde seleccionamos
tamaño carta o tamaño oficio, dependiendo qué tamaño queramos imprimir. Y luego pues la opción ya de imprimir directamente. También podemos importar imágenes. Esto es una imagen que yo tenga en alguna carpeta de mi computadora, importo esa imagen y la puedo pegar en la pantalla en el ambiente donde yo desarrollo el circuito. Eso pues me puede servir como una base. Por ejemplo, yo tengo esta bomba de color rojo, pero quiero incorporar una imagen de una bomba, una fotografía de una bomba real. Entonces busco aquí, importar imagen y la pegamos acá. Y ya podemos ahí tenerla de ejemplo. Luego, pues, algún par de herramientas para cuando tenemos esos problemas de que se nos cierran los software directamente y perdemos los archivos, o si nuestro archivo se daña, entonces podemos guardar un archivo y luego recuperarlo. En caso de perder el archivo principal, pues damos recuperar a un archivo que yo haya guardado previamente. Obviamente sí voy a perder los cambios que ha hecho después de haber hecho la copia de seguridad. Y luego más abajo pues tenemos el historial de los últimos proyectos que hayamos abierto. Entonces aquí, y luego pues la parte de salida. Entonces esa es la parte de file. Muchas herramientas pues ya estamos acostumbrados a ellos. Lo voy a agregar aquí. Bien, este es, yo creo un nuevo ambiente, pues quería cerrar el anterior, pero aquí me queda siempre, este lo voy a cerrar. Bien, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos después la barra de, editar. Y pues aquí tenemos también herramientas de hacer y rehacer. Cuando queremos deshacer un cambio, queremos retornar antes de haber hecho algún cambio. Si borramos algo y lo queremos regresar también. Entonces, estas dos herramientas las tenemos en Office, funcionan de la misma forma. Aunque sí hay circunstancias donde no puedo recuperar lo que yo ya haya hecho. Entonces, hay ciertas partes donde vamos a ver que puede ser un poco tedioso el software. Muy diferente a un AutoCAD donde vamos a rehacer y pues se van a rehacer todos los cambios. Aquí hay ciertos tipos de cambios que no los vamos a poder rehacer, nos va a tocar que volver a dibujar. Luego, si yo tuviese seleccionado algún elemento, yo podría cortar ese elemento, copiar, pegar o borrar. Estas pues son las mismas herramientas de copiar, pegar, cortar de Office. Bueno, y la parte de borrar. También tenemos otras herramientas que como no lo tengo, que son las de rotar. Si tengo un elemento en forma horizontal y lo quiero vertical, pues lo selecciono y yo lo puedo rotar a 90 grados. O puedo crear un mirror, un espejo de ese elemento. Bien. Y aquí viene otra parte que es importante, que es la de unidades. Vemos que tenemos tres opciones. Pues las primeras dos es si queremos utilizar las unidades inglesas o queremos utilizar las unidades del sistema internacional. Ahí dice unidades métricas, el sistema internacional. O la tercera, que es la que yo uso, que es donde yo puedo especificar qué unidad utilizar para cualquiera de mis dimensiones, porque muchas veces pues hacemos mezcla de unidades. Podemos utilizar distancias en metros, el sistema internacional, pero podemos utilizar peso en libras, el sistema imperial o inglés. Entonces, si nosotros, bueno, realmente sí hacemos esa mezcla de unidades, sobre todo en Honduras, pues usamos bastante la mezcla de unidades. Entonces, yo puedo decirle a mi software aquellos elementos que yo quiero medir o cuantificar en qué unidades las quiero. Pues va a depender de cómo se siente más cómodo cada quien en trabajar. Por ejemplo, normalmente, incluso así fue el ejemplo, cuando yo tiraba estas distancias, aquí dice 17.15 metros. Entonces, yo tengo que ingresar esta distancia en algún momento al software. Pero para hacerlo directo, yo mejor le digo al software que las distancias de tuberías yo las voy a considerar en metros. Si yo las considero en pies, voy a tener que estar haciendo la conversión cada vez que yo ingrese las distancias. Entonces, por conveniencia, yo le voy a decir al software que las distancias las quiero manejar en metros. Diámetros es mucho más común que los diámetros nosotros los manejemos en pulgadas.
una tubería de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas. Bueno, rugosidad y pues eso no es parte de los reportes que yo quiero conocer cuando realizo mi cálculo. Pérdida de presión. Nosotros vimos pérdida de presión en pies, cabeza, en este caso pérdida de cabeza, pero también podemos tener opciones de pérdidas en PSI, en el caso de aire comprimido o vapor, o kilopascales si lo queremos trabajar en el sistema internacional, si lo queremos trabajar en metros de columna de agua, o lo queremos trabajar en pies de columna de agua. Entonces nosotros estamos más, bueno, como aprendimos en la clase fue que la pérdida de presión en pies de columna de agua. Cuando encontramos en las tablas la fricción, pérdida por cada 100 pies, pues eran pérdidas de pies de columna de agua. Entonces, vamos para mantener más similar al ejemplo que hicimos, lo vamos a dejar en pies. Velocidad, lo podemos trabajar en, creo, si no me equivoco, era pies por segundo, si no me equivoco. No tengo, perdón, este es flujo. Este es flujo, entonces flujo lo quiero en galones por minuto. Si lo trabajamos en el ejemplo. Flujo másico, pues no es parte del objetivo de un cálculo hidráulico, al menos en nuestro caso. No lo queremos, no lo necesitamos, pero si lo quisiésemos, pues podemos seleccionar entre kilogramos por segundo, por minuto, por hora, o libras por segundo, o libras por minuto. Flujo, en el caso de gas, el anterior que teníamos en galones, pues es flujo, pues hablando de líquidos. En el caso de gas, pues yo puedo manejar SCFM. Eso pues lo vimos en el segundo parcial en aire comprimido. Si estuviésemos calculando aire comprimido, pues seleccionaríamos esta unidad. Y aquí pues a qué condiciones. Si recordamos SCFM, pues es a condiciones estándar. Entonces yo necesito decirles cuáles son esas condiciones, que es las condiciones a las cuales el compresor va a tomar el aire y después lo va a comprimir. Entonces aquí lo podemos decir, digamos que a 0 grados centígrados y 101 kilopascales. Luego, velocidad. Ahora sí, velocidad. ¿Cómo utilizamos el criterio de velocidad cuando utilizamos la tabla? Que mencionábamos que no pasáramos de 10. Pues esos eran 10 pies por segundo. Entonces buscamos 10 por segundo, por conveniencia. Peso, pues eso va a depender del material, volumen, tal vez de los tanques, metros cúbicos. Podríamos seleccionar, bueno, pies cúbicos, la única opción. Superficie, energía. Luego, también, esto es las unidades que yo quiero ingresar para desarrollar mi circuito o los datos que yo necesito para saber cómo dimensionarlo. Yo necesito saber velocidad para dimensionar mi tubería y necesito meter longitudes para calcular las pérdidas. Entonces, estos son estos otros datos. También hay datos en los nodos o componentes. Ya vamos a ver qué son los nodos. Componentes, control, tanques. Si yo quiero medir la superficie, la presión en la superficie del tanque, pues yo tengo, al menos en este software, 3 opciones. Puedo medir la presión en la superficie en bares, en PSI o kilopascales. Vamos a dejarlo en PSI. Casi siempre, pues los tanques los consideramos abiertos, entonces en el caso eran 0 PSI. Hablando de presión manométrica. Altura del líquido, pues como el plano nosotros lo trabajamos, voy a regresar, lo trabajamos en metros y esta superficie con respecto a algún plano de referencia, también lo mido en metros. Entonces, por conveniencia vamos a dejar que la altura de nivel también se mida en metros. Que la elevación también sea en metros, porque directamente del plano yo puedo obtener en metros. Luego, pues algunos datos de resultados. Quiero trabajar todo en presión manométrica. Es más común trabajar todos nuestros cálculos hidráulicos, neumáticos, en presión manométrica. Presión, ¿cómo lo quiero medir? Si lo quiero medir en bares o lo quiero medir en PSI. Recordando que G hace referencia a que es una presión manométrica. Temperaturas, si lo quiero medir en centígrados o en Fahrenheit, densidad. Y luego, pues acá abajo tenemos otras dos opciones que son similares a las que vimos en el menú desplegable. Y en lugar de hacer una mezcla, quiero todo en sistema internacional, o todo en sistema inglés.
Pero como yo hice una mezcla ahorita, pues no quiero tocar ninguno de estos dos valores porque me lo va a cambiar todo a una sola unidad. Bien, eso es en cuanto al menú desplegable de unidades. Vamos a ver un poco también de fluidos. ¿Qué opciones tengo en el menú de fluidos? Pues tengo la opción de, pues obviamente, cambiar el tipo de fluido de trabajo. O si no tengo fluido de trabajo, o mejor dicho, el fluido de trabajo que yo tengo no está disponible en las librerías del software, pues yo lo puedo crear. Para eso, pues voy a necesitar conocer las propiedades de ese fluido, densidad, viscosidad, todas esas propiedades. Luego, pues, borrar el fluido. Este no lo vamos a usar nunca porque entonces nos quedamos sin esa librería. Luego hay otras opciones de cambiar color según la zona del fluido. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a abrir el menú de cambiar tipo de fluido. Nos va a generar esta ventana emergente. Y aquí lo vemos. En este primer renglón, lo que nos da es el fluido actual con el que estoy trabajando. Por default, pues él me abre agua a 20 grados centígrados. A una presión de trabajo, pues en este caso de 0. Presión, pues, podríamos hablar agua abierto a la atmósfera. Estado líquido o estado gas. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de fluido? Pues en la ventana de abajo vemos que tenemos una buena cantidad de fluidos disponibles. Tenemos químicos, fluidos químicos. Bueno, hasta cloroformo tenemos por ahí. Tenemos carbón, acetona, tenemos ácido, incluso ácido acético, etileno, tenemos por algún lado, también tenemos fluidos combustibles. Tenemos aceites también. Tenemos aceites, por algún lado está aquí. Tenemos agua a varias condiciones. Tenemos agua a 0 grados, agua a 5 grados, hasta llegar a agua a 100 grados. ¿Por qué no pasa de ahí? Pues a mayor temperatura y 0 presión, pues va a ser vapor. Agua de mar. Tenemos agua de mar, cambia un poco las propiedades con respecto al agua líquida dulce. Tenemos amoníaco, butano, isobutano, propano, propileno. Entonces tenemos toda esa cantidad de fluidos que nosotros queramos. Y todos estos fluidos son líquidos. Si vemos aquí la columna de estado, pues son líquidos. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con un gas? Entonces nos venimos aquí al lado derecho. Vamos a ver que tenemos una opción activada que es la opción del líquido. Nosotros podemos cambiar a gases y me va a habilitar solo gases. Aquí ya tenemos 4 opciones para aire. En el caso de trabajar con sistemas de vacío, sistemas de ventilación o sistemas de aire comprimido. Y tenemos también otros líquidos, otros fluidos que son en estado gaseoso, el argón, el butano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etano, hidrógeno, isobutano, metano, gas natural, neón, nitrógeno, oxígeno. En el caso de que trabajemos gases medicinales, pues aquí tenemos el oxígeno. Bien, entonces aquí podemos hacer el cambio. Están también gases refrigerantes en el sistema de refrigeración, aire acondicionado. Aquí tenemos también, aunque no hay mucho refrigerante más actual, más que estos 3 que tenemos ahí. Bien, entonces ahí hacemos el cambio de líquido a líquido a gas o viceversa. También podemos calcular, bueno, no me habilita, hacia aquí está. Podemos calcular un gas, aparte de las condiciones que están aquí, nosotros podríamos calcularlo. Y también podemos ver las propiedades de mi fluido en 2 unidades, ya sea en métrico, sea inglés. Aquí ya vemos que cambiaron las temperaturas a grado Fahrenheit. Lo cambiamos a internacional, regresa a Celsius. Entonces aquí es donde nosotros hacemos el cambio o la selección de fluido, mejor dicho. Siempre hay que hacerlo de un inicio, porque si lo desarrollamos todo y no nos fijamos, nos puede dar un porcentaje de error en los cálculos. Entonces siempre fijémonos si estamos utilizando el fluido adecuado. En nuestro caso, en el ejemplo, no recuerdo a qué temperatura era el fluido, o si lo calculamos, no recuerdo.
a 180 grados Fahrenheit. Ah, pero ese es después del intercambiador. Entonces, esta era temperatura ambiente. Podría estar como unos 80, 85 grados Fahrenheit, unos 20 grados centígrados, 25 grados centígrados. Podemos utilizar esta de acá. ¿Cómo haríamos para cambiarlo? 25 grados, pues solamente hacemos un doble clic en el fluido que queramos seleccionar. Si queremos utilizar agua de mar, le damos doble clic y arriba pues se actualiza. Regresamos a agua a 25 grados, doble clic y se actualiza. Pero aún así, antes de cerrar esta ventana, debemos darle salvar. No darle a la X, porque entonces va a cerrar la ventana sin haber hecho la selección. Entonces, voy a repetir un poco. Seleccionamos el fluido, en este caso 25 grados, agua a 25 grados, pero en lugar de darle a la X de cerrar, tenemos que darle donde está la flechita verde. Le damos aceptar. Bien, ahí tenemos seleccionado el fluido. Aquí donde dice Drawing, que es la parte de selección de cómo quiero ver mi ambiente, yo puedo seleccionar si lo quiero ver en isométrico, lo quiero ver normal, como una vista de planta. Entonces ahí podemos cambiar esas opciones. Luego pues hay unas opciones ahí nuevamente de mirror, si quiero cambiar de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Si quiero cambiar algunos datos por default de tubería. También si quiero expandir por completo lo que yo tenga en la pantalla. Esto lo que hace es que si yo tengo un dibujo que solo abarca 2 cuadritos, yo le doy a esta opción y ya lo expande a todo el tamaño de la pantalla. Es algo similar a unas opciones que hay en AutoCAD para expandir todo al tamaño de la pantalla. Bien. Siguiente menú desplegable es la de opciones. Y aquí sobre todo, bueno, herramientas, mejor dicho, y dentro del menú de herramientas nos vamos al final a opciones. Nos va a abrir algunas ventanas que ya vimos en las herramientas anteriores, como las unidades. Pero vamos a ver la primera. En la primera, lo que yo tengo es qué es lo que yo quiero que se muestre mientras yo estoy dibujando. Por ejemplo, en el lado derecho, izquierdo, perdón, cuando yo esté dibujando tuberías, quiero que se muestre el nombre de la tubería, quiero que se muestre la longitud, si tiene componentes, si tiene algún control de flujo, si quiero mostrar el número de tubería. Este pues casi nunca lo habilito, pero sí habilito que también me muestre el diámetro de tubería, porque así me doy dando cuenta de qué diámetros tengo y puedo identificar algún dato erróneo o si todo está correcto. De repente estos dos no los quiero ver, porque de inicio no lo necesito, no los quiero ver. Entonces sí quiero que cada vez que yo dibujo una tubería, se muestre el nombre, se muestre el diámetro y se muestre la longitud que yo ingresé. ¿Qué más? También quiero que se muestren los fitting. Sí, nos recordamos que son los fitting. Lo vimos en la clase, son todos aquellos accesorios necesarios para interconectar las tuberías, ya sean para cambio de dirección como codos, o sean para ramificaciones como T's, Yes, o reducciones. Entonces, todo eso son los fitting. También si quiero mostrar, cuando yo dibuje la bomba, quiero mostrar el nombre de la bomba. Y en los nodos, si quiero mostrar el nombre del nodo, la elevación del nodo, información de un tanque, en el caso de que haya un tanque en ese nodo. Ya vamos a ver qué es un nodo. El nodo es algo muy similar a un nodo cuando estudiamos los métodos de estática. Es como el punto de unión entre un elemento y otro elemento. Bueno, tamaño del texto cuando yo estoy escribiendo. Ahora bien, esto es lo que yo quiero mostrar cuando estoy dibujando. Pero, ¿qué quiero mostrar cuando ya corro el programa y me muestra los resultados? ¿Qué resultados quiero ver? Aquí hay una diferencia y esta es una de las partes tediosas del software. En el anterior, cuando yo estoy dibujando, yo puedo seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Pero en el caso de resultados no. Yo puedo decirle que en las tuberías solo me muestre el flujo o que me muestre la velocidad. Pero no puedo seleccionar los dos al mismo tiempo. Entonces esa es parte de ventaja del software. Entonces yo lo voy a dejar en velocidad
porque es la que yo necesito para definir si mi diámetro está bien. Se va a hacer un procedimiento similar a cuando miramos las tablas, a cuando seleccionábamos los diámetros por tabla. Nos basamos en una velocidad. Si yo corro el software y la velocidad en alguna tubería está a más de 10 pies por segundo, quiere decir que está muy pequeña. Entonces vengo en software y le cambio el diámetro, se lo aumento. Pero si está muy bajo, digamos en 2 pies por segundo, y yo sé que puede ser mayor, entonces también lo cambio. Entonces, eso es lo que, por eso yo necesito ahorita velocidad. En su momento, pues, según lo que me convenga, yo puedo estar seleccionando qué quiero mostrar en cualquier momento. Fitting, pues, no me interesa. O si yo quiero saber cuánto produce caída de presión las T y los codos, pues le doy mostrar. Si no, pues entonces yo lo oculto. En la bomba, cuando yo la corra, ¿qué quiero mostrar en la bomba? Por ahorita, pues le voy a dar que quiero que me muestre la cabeza de la bomba o que me muestre en el PCH. Ahorita, pues, digamos que quiero saber primero la cabeza de la bomba. Y nodos, pues, en los nodos quizás sí nos interesa saber qué presión está en cada nodo, porque eso me va dando una idea de cómo va cayendo la presión desde que sale de la bomba hasta que va llegando al punto más lejos. Esto es en las anotaciones. Pero las unidades, pues que ya lo vimos. Para repasar de dónde salió esta ventana, pues aquí en herramientas, o en tools, seleccionamos la parte que dice opciones. Y aquí pues me habilita esa ventana. Ya vimos las primeras dos viñetas. Yo creo que con esta parte de las viñetas nos vamos a quedar. Datos de tubería. Aquí lo que yo hago es que selecciono los datos por default de la tubería. Es decir, cuando yo dibujo una tubería, el software por default me va a asignar un diámetro, me va a asignar un material, me va a asignar una longitud por default. Después, pues yo puedo necesitar cambiarlos a medida, pues yo vaya midiendo en mi plan y sepa qué distancias tengo. Pero yo aquí puedo decirle que por default, bueno, aquí me hizo falta cambiar. Voy a cambiar las unidades. Si es que no cambia las unidades. Quiero los diámetros en pulgadas. Me parecía que las había cambiado. ¿Verdad? Ok. Regresamos nuevamente. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí yo le digo al software que cada vez que yo dibuje una línea de tubería, que por default me la dibuje, qué sé yo, de 3 pulgadas. Entonces le doy salvar. También puedo seleccionar, aparte de qué diámetro, puedo seleccionar qué material voy a trabajar. Entonces, dentro de los materiales, pues abrimos nuevamente. Tenemos una ventana muy similar. Nuevamente, cuando damos diámetro, abrimos una ventana. Cuando damos material, también me abre otra ventana muy similar. Y aquí, pues, tenemos varias opciones de materiales. Tenemos aluminio con varios espesores de pared. Me da aquí una información de qué diámetros disponibles tienen ese material el software. Tenemos bronce, hierro fundido, tenemos cobre, tenemos HDPE, que es como un polietileno. Tenemos PVC, PVC para presión o PVC para grado de agua potable. Acero inoxidable, nuevamente con varios espesores de pared. Hierro galvanizado, esto es bien común en sistemas de agua potable. Y tenemos acero o hierro negro, podemos conocer como hierro negro. De varios espesores, quizás lo más común en nuestro ambiente sea cédula 40, cédula 80, eso hace una alusión al espesor de la pared. Entre más grande es la cédula, pues más gruesa es la pared de esa tubería. Y entre más gruesa la pared, pues me da una idea de que aguanta mayores presiones de trabajo. Luego, pues, digamos que creo que era, no recuerdo si era hierro, sí, acero era lo que estamos trabajando en las tablas. Y era acero, cédula 40. Entonces, nuevamente, para seleccionar, bueno, aquí ya estaba seleccionado por default, pero para seleccionarlo, nuevamente doble clic. Otra vez, no le demos a la X solo, sino que le demos salvar. Bueno, debo seleccionar primero un diámetro de referencia. Salvar, ahí está. Entonces, por default, cada vez que yo dibujo una línea de tubería, me la va a asignar 3 pulgadas de diámetro y de hierro negro de cédula 40.
Longitud, pues que cada vez que yo dibuje me va a dibujar una sección de 3.048 metros. Eso pues yo lo puedo cambiar después directamente. Entonces ahí tenemos los datos iniciales para las tuberías. Después podemos continuar viendo las demás opciones. Y bueno, ya para terminar, nuestras 3 viñetas pues son rápidas, ya que aquí lo que me da es cuáles van a ser los datos por default de cada nodo. Un nodo podríamos verlo como donde termina tu tubería y empieza la tubería. No sé si recuerdan cuando nosotros dividimos en secciones, que pusimos unos números por acá, otros números para acá. Entonces el nodo es algo similar a esto. Un punto donde comienza una tubería, termina otra, donde tengo una ramificación. Aquí podría ser otro nodo, aquí podría ser otro nodo. Entonces a eso hace alusión esto de nodos. Y yo puedo decirle por default a qué altura me coloque ese nodo. Pues por default está a nivel del suelo o a nivel de plano de referencia, a nivel 0. Colores. Esta parte pues es más visual. Digamos cuando yo corra el software o el diseño o el circuito, yo puedo decirle que las tuberías se pongan de un color. ¿De qué va a depender ese color? Bueno, puede ser diferentes tipos de colores. En este caso está habilitado que las tuberías se puedan colocar de un color verde, un color rojo o un color amarillo intermedio. ¿Qué va a significar ese color? Pues va a depender de qué opción nosotros seleccionemos acá. Por ejemplo, si yo selecciono velocidad, lo que va a significar es que el color rojo es aquella tubería que tenga velocidad más alta y color verde aquella que tenga velocidad más baja. Si yo selecciono flujo, quiere decir que el rojo va a ser aquella tubería que tenga mayor flujo y verde va a ser aquella tubería que tenga menor flujo. Otra podría ser, vamos a ver, pérdidas por fricción. Quiere decir que rojo significaría aquella tubería que tiene mayor pérdida por fricción y verde la que tiene menos pérdida por fricción. Eso lo que a mí me sirve es, pues, de forma visual hacerme una idea de cómo están las tuberías dimensionadas. Si yo selecciono velocidad y todas las tuberías están entre verde y amarillo, pero hay una que está en rojo, podría significar que esté un poco subdimensionada, entonces valdría la pena revisarla. Entonces, para eso es el criterio de colores. Y pues, últimos cálculos, aquí pues, aquí son los métodos de mecánica de fluidos. Esta solo es información de cuáles son los métodos que utiliza el software para sus cálculos. Bien, entonces, creo que sí, logramos ver todos lo que son los menús desplegables. Vamos a ver que estas siguientes herramientas que están acá, muchas de ellas ya estaban en las menús que vimos. Eso lo vamos a ver el lunes. Pero bueno, si alguien quiere seguir viendo, está la parte de documentación, que son ayudas, guías rápidas, manuales, guías de usuario. Pues mucho software o la mayoría los trae. La parte de ayuda, pues esto lo conecta a texto de la parte de ayuda, a ejemplos, a una guía, un método guiado paso por paso de cómo crear un sistema, estatus de licencia, ahí no entremos. Y bueno, la parte del fabricante del software. Bien, entonces nos quedaremos por aquí. Ya el lunes ya empezaríamos con las menús o los comandos que vemos acá. Y ya los vamos a empezar a ver, pues dibujando, creando un archivo nuevo, guardándolo. Y luego pues empezaríamos a dibujar, a seleccionar el fluido, a seleccionar las unidades, ya lo vimos, y empezar a dibujar, que son estos comandos que están aquí, ubicar un tanque, ubicar una tubería, un nodo, un requerimiento de presión, válvula, una bomba, una demanda, cerrar, abrir una tubería, ubicar textos y nuevamente los comandos de copiar, pegar, cortar, mirror. Entonces, con eso pues continuaríamos el lunes. Bien, continuamos el lunes. Mañana con el grupo 1. Mañana podemos ver las dudas que tengan en su proyecto. Podría ser tentativamente a las 8. Me confirman ahí por el WhatsApp si pueden a esta hora para que nos pongamos de acuerdo. Y pues nos vemos el lunes. Diego, tengo una consulta. ¿Sí? Es que el programa sale como un
como una prueba. ¿O es que así lo mandó usted? Bueno, el que está No. en la plataforma es como una prueba. No, ahí tiene el archivo para tenerlo completo. Ok. Solamente que vamos a ver cómo se llama ese archivo. ¿A dónde está ese programa? No me acuerdo dónde lo tengo. Déjeme ver aquí, vamos a ver. Sí, yo pensé que lo tenía aquí. Bueno, Pero salen dos carpetas. Sale una que se llama el install, ese es el software. instalador, y una que se llama patch. Bueno, entonces dentro de ese hay otro archivo, ese que dice patch. Ese lo agarra y Ajá, correcto. lo guarda en la carpeta de archivos de programa en disco C. Ok. Digamos, se van a disco C, creo que es Program File 86 y no recuerdo cómo dice ese PyFlog Expert. Entonces se vienen aquí y lo pegan acá. Ok. Ingeniero, ya con ese no pediría lo que es la para activar la Así licencia. es. No, ya con eso ya no. Yo lo instalé y me lo pide eso. No, es que no han hecho Sí, sí, aparte correcto. de... Ok. Sí, ya con eso sí. Y la versión Ok, de ok. pruebas solo les deja dibujar cierta cantidad de tuberías. Entonces sí, hagamos eso de pegar el patch. Ok, está bien, gracias. Bueno, entonces, no, continuamos el lunes.